En este vídeo vamos a ver rápidamente lo que son y de dónde nacen los números imaginarios, que ya sabéis que están representados por la letra I. Bien, todo el mundo está familiarizado con dos tipos de números, los números positivos y los números negativos. Los números positivos son 2, más 5, más 1000. Los números negativos son pues menos 3, menos 100, menos un medio. Bien, estos son los dos tipos de números que todo el mundo está familiarizado, pero no siempre fue así. ¿Por qué? Porque, pues eso, todo el mundo sabía que si yo tengo 2 manzanas y le sumo 3, pues obtengo 5 manzanas. Pero ¿qué ocurre si tengo 2 manzanas y resto 3 manzanas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tengo menos una manzana? No, lo que ocurre es que esto es, digamos que los banqueros de la Edad Media, que fueron los que lo inventaron, estos números negativos, para ellos esto representaba una deuda, ¿vale? Es decir, yo te doy 3 manzanas, pero solo tienes dinero para 2, por lo tanto, me debes a mí una manzana, ¿bien? Esa era la razón de ser de los números negativos. Bien, entonces, entre números positivos y negativos hay una serie de operaciones que están muy bien afianzadas, como son la multiplicación, la suma, la resta, etc. Veamos la multiplicación de números positivos con positivos, con negativos y entre sí. Si yo cojo y multiplico un número positivo por otro positivo, tengo un número positivo. Si multiplico un número positivo por un número negativo, obtengo un número negativo. Si multiplico un número negativo por un número negativo, obtengo, importante, un número positivo. Bien, en este punto, fijaos en esta ecuación. X al cuadrado menos 1. ¿Qué soluciones, igual a 0, perdón? ¿Qué soluciones tiene esta ecuación? Pues fijaos, las soluciones que tiene son x al cuadrado es igual a 1. Es decir, todos aquellos números que multiplicados entre sí, x por x, sean igual a 1. ¿Cuáles son estos números? Lo que estamos buscando aquí son las raíces de este polinomio o, bueno, las raíces de esta ecuación. De tal manera que lo que buscamos es la raíz de 1, representado así matemáticamente. Bien, ¿qué soluciones tiene esta ecuación? Pues si nosotros atendemos a estas reglas, si multiplico más 1 por más 1, obtengo el número 1. Bien, esto sería una raíz sería el número 1. Si tengo menos 1 por menos 1, obtengo también más 1. Por lo tanto, esta ecuación de aquí tiene dos raíces, x igual a 1 y x igual a menos 1. Pero ¿qué ocurre con esta ecuación de aquí? X al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Qué número multiplicado por sí mismo, x por x, es igual a menos 1? ¿Tenemos alguna solución? No la tendríamos, porque nos podríamos fijar en esta, pero ¿qué ocurre? Que si yo hago menos 1 por 1, por más 1, sí que obtengo menos 1. Pero aquí no estoy multiplicando el mismo número por sí mismo, estoy multiplicando números distintos. Y por lo tanto, lo que hicieron los matemáticos fue decir, vale, pues si no hay ningún número que multiplicado por sí mismo de menos 1, pues me lo invento y entonces voy a decir que pues un número, que lo voy a llamar así, por otro número nuevo, que lo voy a poner así, es igual a menos 1. Y a este número, como parecía que, pues eso, que no existía y tal, lo llamaron imaginario y le pusieron la letra I. Y dijeron que I por I era igual a menos 1. Sin más, se lo inventaron. Y de tal manera que se define el número imaginario como la raíz de menos 1. Pero fijaos, estamos diciendo números imaginarios, tal y cual. Estos números no son más imaginarios que estos de aquí, que los negativos, o que estos. Estos son también invenciones del ser humano. Son construcciones matemáticas que el ser humano ha visto que son útiles para representar abstracciones de la realidad, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Es una representación matemática de una abstracción de la realidad. No es más ni menos imaginario que los positivos o los negativos. Lo que pasa que pues se define así, que I por I, que es el número imaginario, es menos 1. Y estos números, si yo represento los números reales en el eje de las X
y los números imaginarios en el eje de las Is, yo puedo representar cualquier número real o imaginario en un plano que vamos a llamar el plano complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo construir números que que estén compuestos por reales e imaginarios y los voy a llamar números complejos, de tal manera que yo en el plano complejo puedo representar el 2 más i. Este sería, si en el eje de las i, el eje de las i represento los imaginarios, sería la i estaría aquí representada y el 2 estaría aquí. Por lo tanto, el número z sería ese de ahí. Yo puedo representar números complejos que que serían reales más imaginarios en el plano de los complejos. Y ya estaría, esta sería la introducción a los números complejos, perdón, a los números imaginarios y que tengáis en cuenta que aunque esto parece una construcción matemática pues de risa, estos números son súper importantes en muchas ramas, no solo de las matemáticas, sino también de la física, la ingeniería, la química. Se aplican muchísimo. Por deciros una aplicación, para modelar un circuito que tenga un circuito, para que lo sepáis, puedes tener resistencias, puedes también tener capacitores y puedes tener inductancias, ¿vale? Pues todos estos componentes se representan por números complejos. Para saber la intensidad que aquí fluye de electricidad, yo tengo que aplicar números complejos para hallar la respuesta, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. De hecho, esto es una batería. Creo que un capacitor es así, es más así, porque la batería es así. Así es como es una batería. Bueno, da igual, no me quiero ir por las ramas. Que espero que os haya gustado este vídeo sobre lo que son los números imaginarios y yo soy Ciencias Antiguas para Extensor y nos vemos en los siguientes. Chao, chao, chaito, arrivederci.